tardes, noches. Buenas tardes, noches ya, José Sergio, buenas noches. Tlapoyoualti, Temachtiquet. Tlapoyoualti, Néstor. Cuali, Tlaxcamati. No. Igual. Tlapoyoualti, Lázaro. Buenas noches. Tlapoyoualti, Lázaro. Tlapoyoualti. Cuali, Tlaxcamati. Cuali. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo el día de ayer acerca de los, de las conjunciones, los aumentativos y los diminutivos? ¿Sí se acuerdan? Sí, leímos algo, maestro. Cuali, Tlaxcamati. Sí. Cuali. Bien, Maestro, ¿por qué muchas palabras sin las encontramos en la parte la que nos mostró ayer? No la tengo muy bien visualizada cuando trato de traducir lo que estoy leyendo. ¿A qué se debe? No te escuché muy bien, José Sergio. ¿Me decías algo del sin, del sin, disculpa? Sí, ve que el diminutivo es sin. Ajá. Y cuando anteponemos sin, quiere decir como que muy pequeño, diminutivo, pero con una entonación hacia algo sagrado, hacia algo más, como más pequeñito. Por ejemplo, tú dices pequeño, dices pequeñito, ¿no? Sin. ¿Cuál? Pero no es... Lo que pasa es que la partícula sin, como tal, nos indica un diminutivo, pero de manera afectuosa. Así una sola vez, un solo sin. Por ejemplo, ayer veíamos el de mistonzi. Al decir mistonzi, nos estamos refiriendo como un gatito, así nada más. Puede ser un gatito pequeño porque está bebé, un pequeñito, así como tal de tamaño, o bueno, más bien de edad, o también puede ser de tamaño, puede que el gatito sea igual de tamaño pequeño, o también es un gato normal grande y nosotros nada más de manera afectuosa, cariñosa, le queremos decir como gatito, ¿no? Ya ve que somos muy expensos a ser muy diminutivos. Y el tzitzin como doble tzin, es que ahí es cuando ya se hace un poquito más de manera reverencial, cuando ya es más dirigido hacia las personas, no tanto hacia los objetos o en este caso a los animales, ¿no? Si nosotros le decimos doble tzin, sí estamos diciendo que es todavía más pequeñito, pero le estamos dando una parte de respeto también, ¿no? Pilmistontzitzi, como que de esa manera. Incluso se puede entender de que es una manera de pluralizar también en diminutivo, con el sin, pero no, como tal, no. Aquí no hay que confundir las dos partículas que vimos ayer. Para hacer diminutivo, únicamente diminutivo, es más recomendable usar la partícula pilmistonzi o pilmiston, nada más así, a decir pilmiston, ya no estamos refiriendo al gatito, pero si lo quiere decir doble, no hay ningún problema, no pasa nada, o sea, se entiende y los nahuablantes igual lo van a entender a que está refiriendo a algo diminutivo, pero algo todavía más pequeñito, como más de cariño, más afectuoso en esa parte de pilmistonzi, incluso si lo dice doble pilmistonzi, como que ya está usando las dos partículas también. Lo recomendable nada más sería utilizarlo una vez al final, pilmistonzi, o nada más mistonzi, y hasta ahí ya queda totalmente entendido. Bueno, ya se da a entender de que se está refiriendo a un diminutivo. Entendido, maestro. ¿Cuál, Tlaxcamati, José Sergio? De todas maneras, ahorita lo vamos a ver de manera rápida. José Sergio, ¿te estás conectando por dos vías? Disculpa. Sí, es que tengo mi teléfono con audífono y en la computadora, como no tengo micrófono, okay. veo a todos ustedes, a todo el grupo. Ajá. Por si me apoyan. Sí, claro. Sí, ahorita que me vuelve a aparecer le doy el acceso porque dije, ya creo que ya está adentro y otra vez me volvió a aparecer que está usted en el acceso. Pero sí, está bien. Es que Algunas veces no pasa tengo eso. micrófono en la compu. Ok, Sí, maestro, ¿Cuál? gracias.
Cuali, Tlaxcamati. Sí, yo a veces hago eso, Saludos a pero todos, Piali. por la cámara. Piali. Bien, pues creo que ya estamos, la mayoría, al menos la mitad de los que se habían estado conectando, arriba de 22, ahorita son 10. Tipehuase, vamos a empezar. Tlapoyohualti, Noyolikniwa, buenas noches, mis hermanos. Em, pues hemos estado un poquito, creo que ha estado un poquito tediosa las clases y también me he dado cuenta de que pues no, a veces quedan dudas. Le he hecho un poco la culpa también a mi garganta porque sí me cansa un poco y también ahorita se me está complicando ya un poco entre el trabajo, el preparar el recurso, bueno, el material para que ustedes vean la presentación y no sea nada más de estarles yo hablándoles aquí y que ustedes no vean o no vean los ejemplos o no vean la escritura de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces eso para que sea más práctico y se entienda mejor. Y entonces sí, ahorita como que sí ando un poquito a las carreras, pero de eso no se preocupen, eso no significa que se está haciendo a la y se va, no, estamos dándole todo la mejor de las intenciones, pues para que ustedes se lleven algo de este curso. Pues bueno, ya no hemos retomado la parte de la presentación, sí nos fuimos un poco más a los verbos, a los prefijos, a los sufijos, hoy vamos a ver los sustantivos, pero todo eso va de la mano, ¿no? Al principio, ¿se acuerdan? Decíamos, na no toca para presentarnos, yo me llamo, al poner na no toca, ya estamos ahí poniendo también un pronombre, como tal, un pronombre personal. Al decir na de yo, tamo toca, ya estoy diciendo tú te llamas, ¿no? Y ya estamos sabiendo un pronombre. A lo mejor todavía no se identificaban los que todos son principiantes, pues todavía no identifican los pronombres, pero ahí estaban dentro de, simplemente era para que ustedes pues ya fueran viendo lo que es una presentación como tal. Bueno, entonces, vamos a dar un breve repaso, muy pequeñito, espero contar con la participación de ustedes. Les voy a hacer unas preguntas nada más de la presentación, pues para ver si todavía se acuerdan también y no que se haya quedado en el olvido. Se vale de que saquen su teléfono, si están en la computadora, pueden ver el material que ya se les ha enviado anteriormente y nada más va a ser rápido, unos 10 minutos máximo, pues para ya seguir, vamos a dar un repaso a lo que vimos ayer, el último también, nada más de manera rápida, por los que no estuvieron o cualquier situación, pues lo hacemos de rápido. Bien, voy a empezar con, me parece que, no, Teresa no iba a poder interactuar con nosotros, perdón. Aide veo que está bien dispuesta. Aide, Tlen Motoca. Tlan Motoca es Nanotoca Aide. ¿Cuál? Sí, Tlen Motzonquisca. Es Nanotzonquisca Uribe Hernández. ¿Cuál? Tlaxcamati. ¿Qué es que Xihuiltipilla? Es Nani Pilla Ompuali Macuili Xihuil. Ompuali Macuili Xihuil, 45. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál? Tlaxcamati. Bueno, ¿cuál? Tlaxcamati Aide. David, Canque. A ver, déjenme, me acuerdo bien la pregunta, de la cuarta pregunta que vimos del lugar bueno, si no se los digo, ya la van a adivinar. ¿Qué es, qué es que Xihuiltipilla, David? Yawit, Temachtiquet, Na, Nicpilla, Nahui Mastlactli, Xihuit. ¿Cuál? Tlaxcamati, David, ¿cuál? Federico, Tlen Motzonquisca, Federico. Ashtinechkaki, no me oyes. O nada más yo no te Si escucho. quiere, Ajá. Adelante, David. Notzonquisca, López Castillo. ¿Cuál? Tlaxcamati. ¿Qué es que Xihuiltipilla, Lázaro? Nani pilla matlacte guanawi xihuitl. ¿Cuál? Tlaxcamati, Lázaro. ¿Cuál? Bien, ahora, Lázaro, ahora tú pregúntale a Daniel de cualquiera de las cuatro preguntas, ya sea su nombre, su apellido, su edad o dónde nació, cualquiera de las cuatro preguntas de la que te acuerdes y como te acuerdes, no pasa nada. A Daniel Ayala, la pregunta que tú le quieras realizar. Daniel, ¿ten motzonquisca? ¿Cuál? A ver si nos escucha Daniel. Perdón, tenía apagado el micrófono.
¿cuál y cuál? Nanotzonquisca, ¿qué? Ayala Uranga. ¿Cuál y Tlaxcámatl y Daniel? Daniel, pregúntale a alguno de tus compañeros. Está Néstor, está Bray. Pregúntale a Néstor de una de las 4 preguntas que hemos visto para la presentación. La que tú gustes. Namo toca Néstor. Ujú. Toca Néstor. Ujú. ¿Cuál y Néstor? Daniel, ahí para preguntar el nombre, acuérdate que es Tlen Motoca. Tlen Sí. Motoca. Y a la respuesta, Nanotoca. En lugar de pregunta le respondiste, Nanotoca, Néstor. Ujú. Y Pero ¿cuál? Néstor. Está bien. Sí, se entiende. ¿Cuál? Néstor, pregúntale a Bray, no sé si nos escucha Bray, pregúntale dónde nació. No sé si te acuerdas la pregunta que usábamos o si tú la conoces como tú la conozcas. Huantá, Cantitlacati, Huantá, Cantitlacaqui. ¿Quién me dijo, perdón? Bray Bray Romero. Ujú. Bray Romero. Nitlacati, Guadalupe Victoria, Puebla. ¿Cuál y Tlaxcámatl? Bien, pues me da gusto ver que pues sí, la parte de presentación pues no es tan complicada, sobre todo si somos constantes en repetirlo, en decirlo, porque a final de cuentas cualquier lengua nueva que queramos aprender, pues es cuestión de memorizar, y ya sea frases, lo ideal pues que sean palabras pequeñas, y así poco a poco frases más largas como tal. Me parece, era José Sergio, no me deja darte el acceso con el otro número. Si te doy el acceso con el otro, me abre como un nuevo portal, como si fuera otro link de otra reunión. No sé si pudieras usar el mismo link o no sé por qué o sea, si me da como unirse, pero me da Ahorita lo como busco, maestro. uno Ahorita lo nuevo. busco. Ok. ¿Cuál y Tlaxcámatl? Ahorita lo busco y se lo mando. ¿Cuál? Gracias. Tlaxcámatl. Ashleno. Bien, bueno, entonces esto nada más era como pues, para acordarnos un poquito. ¿Alguien me quiere decir su edad? A ver, les pregunto a 3. A Daniel, Guantá, ¿qué es que Xihuiltipía? ¿Y tú cuántos años tienes? Perdón, no oí la pregunta. Guantá, ¿qué es que Xihuiltipía? No sé, sorry. ¿Cuál? Está bien. Acuérdense que respondemos Nani Pía y nuestra edad, si no se acuerdan en español, el número, y nada más le agregamos Xihuitl al final. Nani Pía, 33 Xihuitl, por ejemplo. Nani Pía, Sempoali, Guanmatlactli, Guan Eyi Xihuitl. Así ya cuando ya lo sabemos en agua. Bien, ¿cuál? Y Tlaxcámatl y Daniel. Bray, ¿nos quieres comentar tu edad? Guantá, ¿qué es que Xihuitl Tipía, Bray? ¿O me quiere comentar otra cosa? No, comentar lo que usted había preguntado primero. ¿Cuál? Adelante. Guantá, ¿qué es que Xihuiltipía, Bray? ¿Me está preguntando que qué es o cómo? Perdón, no lo entendí. Es ¿cuántos años tienes? Ajá. Ajá. Nankipia Sempoal Guanse Xihuit. Sempoali, Guanse, Xihui. ¿Tienes 21? Así es. ¿Cuál? Tlaxcámatl, Bray. Tlaxcámatl. Bien, por último, a ver, o alguien que quiera levantar la mano para que no sea al azar, o lo escojo yo o alguien que se acuerde de su edad o quiere decirlo. Guantá, ¿qué es que Xihuiltipía? ¿Y tú cuántos años tienes? ¿No? A ver, tenemos por ahí a Hugo. No sé si me escucha Hugo. Guantá, ¿qué es que Xihuiltipía, Hugo? Sí No, lo creo que escucho, no. maestro, pero se me olvidó. La verdad, una disculpa.
¿Cuál? ¿Cómo se No te dice? preocupes, Hugo. Está bien, está bien. La ¿Yo, respuesta maestro? que Yo. Fernando, Sergio, José Sergio. A ver, te escuchamos a Sergio y después a ¿quién levantó la mano? Creo que dos más. Ahora sí que no pasa nada. José Sergio y creo ¿Nada? que Fernando. ¿Cuál y Tlaxcamati? Entonces te escuchamos, José Sergio. Guantaque es que Nanipilla, Ujú. Nanipilla, Egi, Sempuali, Xihuitl. Eyi, Sergio. Xempuali, Xihuitl. ¿Cuál? ¿Cuál TikTok? 60, ¿qué? 60 Xihuitl. ¿Cuál? Vamos por último con Fernando. Fernando, Guantá, ¿qué es que Xihuitl tipilla? Nanikpia, Sempowaliwan, Macuile, Chicoase, Chicome, Chiwit. Otra vez para que te entienda bien al número ¿Qué que más? llegaste. Ajá, ¿cuál? Nanikpia, Ujú. Nanikpia, Sempowali, Iwan, Chicume, Chiwit. ¿Cuál? Sempoali, 27, Fernando. ¿Qué más? ¿Cuál? Tlaxcamati, Fernando. Bien, Buena. ¿cuál? Tlaxcamati. Bueno, hasta ahí le dejamos ahorita con este breve repaso. Vamos a hacer otro repaso de 2-3 minutitos. ¿Se acuerdan cómo respondíamos a nuestro pase de lista? En este caso, a ver, no sé quién se acuerda, a ver, así como están. Fernando, ¿te acuerdas? Cuando yo que más ni me toca ya, cuando te nombraba, ¿cómo contestabas cuando estabas dentro de la sesión? Tal vez podría decir Ujú. Igual Sanompa. Es que no me acuerdo. Tal vez. No me acuerdo. No te preocupes, Fernando. Gracias. Aide. O Notuca puede ser. Ajá. ¿Puede ser Nicanostok? ¿O Nica? Nika, nada más puede ser Nika, es como aquí, así como aquí, o Nika Nitstok, Nika Niyatok, aquí estoy sentado, Nika Nitlachishtok, aquí estoy viendo, Nika, Nika ni Nemi, aquí ando, algo así, podemos ver, combinar, pero con decir Nika está más que suficiente. Entonces, nada más de manera rápida, no les voy a decir a todos nuevamente, nada más a algunos, José Luis Noriega, me parece. José Luis Noriega, ¿cómo responderías, José Luis? Nika Nistok. Nika Nistok, ¿cuál y Tlaxcamati? Bray Romero. Sí, lo escucho. ¿Cómo responderías cuando yo te nombro como el pase de lista de Bray Romero? No sé si te acuerdas. Nikan Yetok o bueno, no recuerdo bien cómo. Nikan Yetok, está bien, aquí estoy sentado. O puede ser nada más Nika, como tal, Nika. ¿Cuál? Bueno, por último, Fernando, o se quedó la mano levantada, disculpa. Bien, creo que se quedó con la mano levantada. Wally, bien, gracias. No se preocupen de la asistencia. La asistencia, pues eso se toma del listado que me manda la misma plataforma. Entonces no pasa nada. Si no escuchan su nombre o que no les pase lista tal día y todo eso, no hay ningún problema. Y bueno, el día de ayer estuvimos viendo unas conjunciones, bueno, que en parte algunos eran prefijos, algunos eran sufijos. Las conjunciones como tal son aparte, ya que son más que nada conectores. Le vamos a dar un breve repaso de manera rápida nada más. Y ¿alguien se acuerda de cuáles eran las conjunciones que vimos? ¿O alguien se acuerda de alguno de ellos? Tenemos uno que es el más famoso, que nos sirve de conector. ¿Alguien se acuerda? Juan, Tlaxcamati, Daniel. Exactamente. Juan es la conjunción que más van a ver y más van a escuchar, tanto oralmente y ver, bueno, en este caso, cuando está escrito en los textos. Tenemos que las conjunciones son palabras que usamos para unir con otras. Estas no tienen un significado propio, ya que su función simplemente es la de unir. Y aquí tenemos unos ejemplos.
tanto en náhuatl como su traducción en español. Como tal, les decía, one va para I o también para A. Yon para ni, o, ese queda igual para o, tanto en náhuatl o español, queda o para la comparación. Más que, aunque, pampa, ¿por qué? Como respuesta. Y pampa por causa de, que ni, así, tla, sí con tal, yeca por tal razón, tlenquehni, como este, sanique, parece, y el último no lo alcanzo a ver bien. Me parece que es, a ver, un segundito. Es quense, como un. ¿Vale? Así es como quedarían estas conjunciones, que son 3, 6, 9, 12, 13 que estamos viendo. Esto es únicamente para que los vayan identificando, no son prefijos, no son sufijos, no van a ir pegados a la raíz, ya sea al sustantivo o al verbo, van a estar tal cual y como están ahí, y dependiendo de lo que quieran unir o lo que quieran decir, pues ya se escoge cuál se utiliza. Y les reitero, el más conocido va a ser el one, como tal, para unir. Entonces, este material pues ya lo envié ayer para que ustedes lo tengan ahí de repaso y pues puedan ir conociendo esas palabras. Y posteriormente vimos los artículos que no existían en lengua náhuatl. Como tal, no tenemos artículos para utilizar lo que es el género, ya sea para el masculino. En este caso utilizamos el prefijo okish, que va al inicio del, bueno, en este caso del animal, porque sería más que nada para animales, para el macho como tal, y lo poníamos al inicio de la palabra, en este caso del sustantivo del pizzotl, y únicamente le ponemos okish para referirnos a que es un puerco. Si nomás decimos pizzotl, de igual manera nos referimos a puerco, pero puede ser de género, en este caso de macho o de hembra como tal. Y ya si le especificamos el okish, pues ya nos va a decir que se refiere a un puerco. Y para el prefijo que se utiliza para la hembra, o en este caso para la mujer, que más que nada le decía para la parte de los animales, es el siwa. Utilizamos el prefijo siwa, y aquí tenemos este mismo ejemplo con la palabra pizzol. Pizzol, si nosotros le ponemos okish, va a decir okish pizzol, y se refiere al puerco. Si decimos siwa pizzol, ya decimos a la puerca. Y de igual manera con el kimichi. Kimichi sería como el ratón, como el animal tal cual, el ratoncito, ¿no? Que vemos luego ahí en las calles o cerca de las trojes o donde está el maíz, y vemos al ratón, no decimos kimichi, pero no sabemos si ese kimichi, aparte de que no sabemos distinguirlo en este momento si es macho o hembra, pues nomás decimos kimichi, y queda para ambos géneros, para masculino o para femenino. Pero ya si queremos referirnos a que es un ratón hembra, así tal cual, ya le ponemos siwakimichi, y ya queda como una rata, ya del término femenino. Y si es macho, pues ya le ponemos okish, le ponemos nuestra partícula okish, kimichi, y ya nos estamos refiriendo a un ratón macho como tal. Entonces, para que se acuerden de cómo diferenciar sobre todo los animales para macho o hembra. En el caso de hombres, nada más tenemos el de okish, como que no aplica para hombres, por así decirlo. Podemos decir okish tlacatl, como que se oye raro, ¿no? Ya al decir tlacatl, ese sería como el término correcto para referirnos a hombre, como tlacatl. No nada más la partícula de okish, tendría que ser completo, tlacatl. Y para el caso de mujer es sihuatl, así tal cual completo. Ya no es como que macho, hembra, sino que ya es como hombre, mujer. Tenemos tlacatl y sihuatl. Para que igual, creo que esa no se las puse aquí, pero igual para que ahorita lo escuchen, tlacatl es para hombre, en el caso del humano, y sihuatl es para mujer. ¿Vale? Para que se vayan acordando ahorita, porque ese sí creo que si no se los puse, nada más le manejé más el del hombre, perdón, de los animales. ¿Vale? Entonces no sé si tienen alguna duda en cuándo utilizar okish o cuándo utilizar siwa. O si se entiende, le digo, esto es un repaso nada más de lo de ayer. Y posteriormente vimos para el aumentativo íbamos a utilizar la partícula huelle para referirnos a algo grande, para agrandar algo, para aumentarlo, hacerlo más grande. Y teníamos los ejemplos, los sustantivos como tal. Aquí tenemos totot, que es pájaro, kimiche, que es como ratón, tlacatl,
que es hombre. Si nosotros le ponemos, no le vamos a poner aquí un prefijo como tal, esta es una partícula nada más, que güeye significa grande o gran, dependiendo cómo se quiera tomar en ese momento de la interpretación. Y si le ponemos, le anteponemos güey toto, nos estamos refiriendo a un gran pájaro. Güey quimichi, una gran rata. Güey tlacat, un gran hombre. Y así tal cual. Si le ponemos a cualquier otro, por ejemplo, acá veíamos otros ejemplos. Por ejemplo, el totoli, si le ponemos güey totoli, nos decimos a un gran guajolote. Si le ponemos güey pizzot, nos decimos a un gran puerco. Y nuevamente aquí, güey kimichi, a un gran ratón, una gran rata como tal. Incluso con la excepción del femenino wakash, que aquí no se le pone shiwawakash, porque wakash ya es la palabra como tal de un préstamo del español para referirnos a vaca. De hecho, viene, hasta se entiende que como que está un poquito, como que deformado la palabra vaca para formar wakash como tal. Entonces, por eso ya no es necesario poner sigua, ya sabemos que es para la wakash. Y si aquí le pongo yo güey y wakash, nos estamos refiriendo a una gran vaca, una vaca grande, así tal cual. Entonces, no es tan complicado, aquí no pasa nada, o que si es en tal tiempo, todo eso, no, aquí ya nada más si le ponemos güey, pues ya nos estamos refiriendo a que es algo grande, a que no va a ser grande. Como les ponía el ejemplo de ayer de casa, ¿no? De Güey y Cali, una gran casa o casa grande, así tal cual. Cualquiera de las dos opciones se puede interpretar al ponerle güey. Y posteriormente teníamos las partículas de diminutivo. Teníamos dos partículas, que es la partícula pil, que es un prefijo. Acuérdense que el prefijo va del lado izquierdo de nuestro verbo, nuestro sustantivo, nuestra raíz como tal. Y el sufijo sí, que es para también diminutivo. Y aquí les tenía un ejemplo de chichi, michi y xochitl. Tenemos tres palabras. Chichi es un perro. Aquí no es perrito, aquí es perro, chichi. Michi es un pez. Xochitl es una flor. Flor, así tal cual. Flor, pez, perro. Es lo que tenemos aquí. Chichi, michi y xochitl. Ahora, si yo le pongo la partícula pil a chichi, utilizando el prefijo pil, ya nos estamos refiriendo a un perrito, pilchichi, un perrito. Le pongo pilmichi, un pececito, pilchochitl, una florecita, como tal, una flor pequeña, chiquita. Y de igual manera, con los otros ejemplos, si yo le pongo aquí piltotot, va a ser pajarito, pilquimichi va a ser un ratoncito, piltlacat sería como un hombre pequeño, un hombrecito, pero ya no se utiliza como para el hombre, como que estaría hablando, nada más sería como un ejemplo. Si le pongo piltlacat, nos referimos a un hombre pequeño, porque ahí ya sería, a lo mejor no lo tomaría bien si a alguien le decimos tipiltlacat, ¿no? Si algo usted está tipiltlacat, nada más dice, oye, pues me estás haciendo menos, ¿no? Como ser humano, pero no, aquí nada más como ejemplo de que quedaría piltlacat como un hombre pequeño, un hombrecito, ¿no? Pero en cuanto a diminutivo, no en cuanto al término de su ser como tal. Entonces, igual manera aquí con el pizzot, pues ya sería como un puerquito, y así con los demás ejemplos. Ahora teníamos el otro sufijo, el chi, que también nos va a servir para poder hablar en diminutivo. Si yo no quiero usar pil o no estoy queriendo usar pil, pues simplemente a chichi, a michi, a xochit le pongo la terminación chi. Aquí, chichi, chi, michi, chi, xochit, chi. Aquí la cuestión es que si se pierde en el xochitl, si se va a perder la L, el sonido de tle, se va a perder y se va a poner como el SI, xochitl, como tal, no podemos poner xochitl, ¿no? Porque no es correcto, no se escucharía bien, entonces por eso es xochitl, y así quedaría. E incluso ayer les comentaba que podemos usar los dos. Y aquí entre paréntesis, en el miche, se está usando los dos. Pil, mich, che. Y ya estamos utilizando los dos sufijos. Aunque aquí también cambia ya la che por la X, por el sonido que hace pil, miche. Como que ya no es pil, miche. Porque no podemos decir pil, michi, como que ya se oye diferente. Entonces por eso se quitó la cha y se pone la X. Entonces, para que no tengan esa confusión, yo les recomendaría
que utilicen cualquiera de las otras partículas y desde el nahuablante, desde el hablante nativo, en este caso, desde el pueblo, por así decirlo. Si usted le dice a una persona nomás pilchochit, les va a entender que es una florecita. Si le dicen xochitzi, les va a entender que se refiere a una florecita. Aunque la diferencia entre los dos es que el tzi le da un sentido más de afecto, como más de cariño. El pilchochit nada más es una florecita así, una florecita. Y el xochitzi es como que una florecita que tú la quieres mucho, ¿no? Que no sé, que lo plantaste y lo regaste, lo viste crecer y pues por eso la tienes un cariño mayor a nada más una florecita, de decir diminutivamente. Entonces, esa es como que la diferencia. Pero cualquiera de las dos opciones lo pueden utilizar utilizando pilchichi o diciendo chichitze. Cualquiera de las dos opciones es totalmente correcto. Incluso si quieren poner las dos, pilchichichi, también lo pueden hacer, aunque pues ya no sería tan necesario. Aide, tenías levantada la mano, algún comentario. Sí, profe, ahí en Haga de Cuenta, si quiero decir perrita, sería igual, lo mismo, chichitzi, para hablarle con cariño, en perrita. Chichichi, le podrías poner en este caso, el prefijo de femenino, como para referirte a la perrita. Aquí como tal, aunque dice perrito, realmente aplica para ambos. Puedes decirle a la perrito o la perrita pilchiche, o pilchichiche, o pilchiche. Cualquiera de las tres opciones le puedes decir de esa manera y te refieres a un perrito pequeño o simplemente de manera diminutivo, pero sin especificar si es un perro macho o es una perra, perdón, o es un perro hembra, ¿no? Como tal, ¿no? Ya si quieres ser más específico, aquí ya tendríamos que combinar pilchihuachiche, no pilchihuachiche. Se podría hacer y es totalmente aceptable y entendible. No tendría ningún problema de querer definir, perdón, el género del perrito como tal. Y si no, pues se queda tal cual y te puedes referir para ambos. No hay ningún problema. Tlaxcamati, profe. Ashlenoide, Scamati. Jaime, ¿quería hacer un comentario? Sí, una pregunta. ¿Cómo se diría el perro es bravo? El perro es bravo. Como tal, bravo, no me acuerdo bien la palabra ahorita de náhuatl bravo, pero nada más se podría hacer como nechichi, como señalando al perro, nechichi, tlahuilana o tetlanquechía, como que diciendo lo que hace, que muerde o que ladra, como tal. De bravo, te lo debo ahorita para traducirte tal cual, literalmente bravo, porque es como que no tiene una traducción muy conocida en náhuatl. Entonces sería el perro muerde, ¿no? Ajá, podría ser, el perro muerde, chichi, tetlanquechía, chichi, tetlanquechía, nada más así, chichi, tetlanquechía. Al pasarlo a español, ya automáticamente el artículo como que aparece, ¿no? El perro muerde. Y si no, perro muerde. Pero pues en español, como ya la gramática es un poco diferente, ya la estructura es el artículo, el sujeto y el verbo, ¿no? O el adjetivo, ¿no? En este caso, pues el náhuatl nada más es como que la raíz verbal y le podemos dar utilizando otro prefijo. Por ejemplo, nechichi, al decir nechichi, estamos diciendo ese perro muerde. Nechichi, tetlanquechía. Tetlanquechía viene siendo ya con una partícula de T, como que muerde a alguien, como que eso da a entender. Y así se podría traducir. Nechichi, tetlanquechía, o nada más chichi, tetlanquechía. Así tal cual. Gracias. No, de qué, al contrario, Jaime, gracias por tu pregunta. Bueno, esto es lo que vimos el día de ayer. Francisco, ¿quería hacer un comentario? No, profe, solo decirle que vaya entrando, una disculpa. Cuali. Sí, es que sales con la mano arriba, pero está bien, gracias. Bien, esto es lo que vimos ayer y les comentaba que aquí ya nos adelantamos un poquito a los sustantivos, porque la mayoría de las palabras que tenemos aquí son sustantivos, son
nombres de animales o en este caso también de cosas. Y ahorita vamos a empezar a ver la parte de los sustantivos, pero pues era importante también para que ustedes se den cuenta si el animal es tal cual, no define un género, por ejemplo, como les poníamos el ejemplo de Kimichi o Chichi, nada más referimos a perro y a ratón. Pero ya si queremos ser más específicos a referirnos a hembra o macho, pues ya usamos la partícula okish o la partícula siwa, como estábamos viendo hace un momento. Y también si a tu mascota, ¿no? A animalito le quieres hablar cariñosamente o diminutivamente, pues igual ya se le agrega la partícula, en este caso pi o tsi, para hacer eso, y así ya vamos viendo cómo vamos alargando el sustantivo, no solo se queda en chichi, en michi, en kimichi o en pizzot, y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a empezar. Los sustantivos, pues, creo que, bueno, en español, pues ya los conocemos como que son propios, comunes, concretos, abstractos y colectivos. Tenemos que los propios, más que nada se refiere a los nombres que se refieren solo a cierta cosa, ¿no? Como nuestro nombre, el nombre de cierto lugar, nada más se refiere a eso y hasta ahí no podemos ver en otro. Los comunes, pues ya son los que van creando como que ya, como tipo campos semánticos, ¿no? Donde ya podemos decir los libros, ¿no? Ya nos referimos no a una sola cosa, sino que ya es en general. A los concretos también. Los concretos, más que nada, se refiere en español a los que, pues se pueden como que clasificar y toda esa manera, ¿no? Podemos verlos también incluso. Y los abstractos, pues ya son sustantivos que son a veces, palabras como justicia, por ejemplo, o palabras de ese tipo en las que no las vemos o nunca las vamos a ver, pero existen como sustantivos. Bien, entonces, en náhuatl lo vamos a encontrar, aquí creo que no se alcanza a ver muy bien, no sé si ustedes lo ven, en que muchos de los sustantivos, sobre todo en esta parte de náhuatl, van a ser palabras compuestas. Eso significa que de uno o de dos o más palabras van a formar una sola palabra en náhuatl. Por ejemplo, una iglesia, ¿no? Una iglesia en náhuatl es, bueno, en la huasteca se le dice tiopa, ¿no? Así, no es como tal una palabra compuesta, nada más es tiopa. Pero ya si lo vamos a desglosar, ya vemos que viene de teo, de Dios, y cali de casa, ¿no? Cuando ya se hace en otro sentido. Pero vamos a encontrar muchos de ese tipo de palabras. Ahorita vamos a ir un poquito más despacio y vamos a empezar a ver los sustantivos animados e inanimados en náhuatl. Como tal, los animados son los que tienen vida y que se desplazan. Aquí hay que ver bien la parte de se desplazan, porque hay unos que tienen vida, en el caso de las plantas o de las flores o ese tipo de cosas, pero no se considera como animados porque no se desplazan, aunque tienen vida, pero están estáticamente ahí. Entonces, no tienen ese mismo peso entre la vida y lo que se desplaza. Entonces, para que se entienda, aquí tenemos animado, dice, se consideran animados los sustantivos que tienen vida, se desplazan, y entre paréntesis se refiere a hombres y animales. Y después tenemos los inanimados, que son seres que no se desplazan por sí mismos, como las plantas, piedras, semillas, flores, etcétera. Bien, entonces, sí se entiende, creo, la definición de sustantivo animado y sustantivo inanimado. Esto es para llegar a la parte de los sustantivos en náhuatl. Y vamos a tener también tanto singular como, perdón, como plural. En el caso del singular, pues como ya lo vimos anteriormente con los pronombres, perdón, con los pronombres, se refiere a una sola, en este caso, ya sea animado o inanimado, una sola cosa que con vida o sin vida. Y los plurales ya son dos o más cosas. En este caso, para poder nosotros pluralizar los sustantivos animados que terminan en TL, los vamos a sustituir por la sílaba meg, que la sílaba meg va a ser un sufijo porque va a ir al final, a la parte derecha de nuestra raíz nominal, que es el sustantivo. Y vamos a ver ahorita unos ejemplos.
Sí vieron, les mandé una imagen que realicé de unos animales y de personas en donde se veían algunos ejemplos. No sé si se acuerdan, no sé si alguien tiene por ahí a la mano la imagen que les mandé el día de hoy, que ahí decía que eran sustantivos. Yo lo tengo, Sí, profe. así es. ¿Me pueden decir un ejemplo en singular? Por Masa. ejemplo, dice Ixcatl, Masa, Ixcamec, en Ixcatl. plural. Cuali, Tlaxcamate. Gracias a los dos, a Bray y el otro no alcancé a escuchar no alcancé a ver quién fue, pero Tlaxcamate. Bien, de esa lista vamos a ver esos dos ejemplos, Ixcatl y Mazatl. Y tenemos la imagen en donde únicamente hace referencia a uno y también la palabra singular arriba para poder ser más específicos. Ahí, si se dan cuenta, ambos terminan en TL, tanto el Ixcatl como el Mazatl. Y al pluralizarlo, a referirnos a más venados, Mazatl es venado y Ixcatl es oveja o borrego. En este caso, le quitamos la terminación TL y le ponemos Ixcame, de esa manera. Y del Mazatl, Mazame. Y así ya lo estamos pluralizando, utilizando la partícula, el sufijo mej, que lo tenemos aquí en color rojo, y en azul la terminación TL. Ahí hay otros ejemplos, hay algunos que terminan en TL y algunos que no, pero ahorita el ejemplo que vamos a ver son los que terminan en TL. Y aquí tenemos una pequeña lista. Perdón. Y el primero es Coatl, Tlacatl, Tototl, Ayotl y Papalotl. Son 5 palabritas. Coatl es víbora, Tlacatl es hombre, Tototl es pájaro, Ayotl es tortuga, Papalotl es papalote. Bien, entonces tenemos esas 5 palabras, todos los tenemos en singular y si se dan cuenta todos terminan en TL y de estos ejemplos todos tienen vida y todos se desplazan, ¿vale? Papalote. Y después tenemos en plural ya le quitamos el TL y le ponemos la partícula me. Y entonces ya no es coatl, ahora son coame. Ya no es tlacatl, ahora es tlacame. Ya no es tototl, ahora va a ser en plural totome. De ayotl, de tortuga, va a ser ayome. Y por último tenemos papalote de papalome. Y ya tenemos esa terminación. Hay algunos que no utilizan la J como para pluralizar, que ya vimos también cuando estuvimos viendo lo de los tiempos, en los diferentes tiempos de modo y en la parte de plural, la mayoría, bueno, no más bien la mayoría, todos, para pluralizar se le agrega una J al final o tienen esa J para diferenciar. En el caso de algunos, en lugar de J ponen una H, que prácticamente es la misma situación, coame. Prácticamente se hace esa pequeña aspiración, pero como yo utilizo el alfabeto, el que les decía de la DGI, entonces ahí en lugar de H, la H se sustituye y utilizamos la letra J. Entonces si alguien utiliza la H, no hay ningún problema también, es válido. Coame. Incluso algunos no lo ponen, pero sí es necesario ponerlo porque eso da a entender de que es plural. Y ya la traducción en español en tiempo, bueno, no en tiempo, en plural. Ya tenemos coame, víboras. Tlacame, hombres. Totome, pájaros. Ayome, tortugas. Papalome, papalotes. Y así ya lo tenemos de esa manera. Y estamos pluralizando los sustantivos con terminación TL del singular al plural. Creo que no hay mucho, o mucha dificultad. No sé si ustedes tienen alguna duda. Ahorita, como tal, les reitero, es de los sustantivos animados que tienen vida y se desplazan y que terminan en TL. ¿Vale? Y nada más le ponemos al final, quitamos TL y ponemos MEG. Y este es en el caso de los sustantivos. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Cuál? Oye, Ajá. profe. Sí, adelante. Ayotl también significa calabaza.
Es similar a ayotl. Ayotl es bueno, a ver, déjame acuerdo bien del ayotl de calabaza, porque creo que es como ayotzi, Bueno, es que ayotzi también es para tortuga, como para decir tortuga. Ayotl, ayotzi. Dame un segundito en lo que me acuerdo bien cómo se le dice calabaza, porque creo que es muy similar, pero creo que hay una diferencia. Ahorita te digo bien, pero sí tienes la razón en comparar ayotl como de calabaza y tortuga. O a lo mejor luego le Sí, dicen porque de otra. Ujú. tengo compañeros centroamericanos que a la calabaza le dicen ayote también, o sea, más. Ah, ya acabo de acordar, ya. Es ayostle. Ayostle. Ayostle, ajá, ayostle es calabaza. En la variante como yo la conozco, ayostle, Ah, de como yo lo hablo, ayostle es calabaza y ayotl es tortuga, que también ok. ayotl prácticamente, si nosotros nos vamos al, no sé si se acuerdan del prefijo a, como de que venía de agua, de atl, Ajá. a lo que se refiere, como a ayotl, se refiere también a algo que es caldoso, que tiene agua, como ayotl, algo así como a ayotl, a tlahuel, a hayotl, aunque ahí ya se tiene que tener un contexto del antes para que se entienda que te refieres a algo caldoso, algo que tiene agua, sobre todo la parte del frijol, ¿no? Como ayo, como de esa manera, ¿no? Es cuando más se utiliza, se dice ayo, como que ya suena un poquito diferente, ya no es ayo, sino que ya es ayo, como con una terminación con J antes de la TL, ayo, como de referirnos que tiene agua. Y a veces también algunos lo dicen también como ayotl, tlahuel ayotl, como que de esa manera, que tiene mucho caldo, mucha agua, ¿no? Sobre todo en esa parte de la comida. Y ayostle, yo así lo digo, calabaza, ayostle, con con una I al final, después de la TL, una I, terminación tli, en lugar de terminación TL, y una J antes de la T, ayostle, como una pequeña inspiración, ayostle, tal cual. Entonces ahí es lo que cambiaría ayotl de ayostle. Ah, muy bien, gracias. ¿Cuál? Tlaxcámatl. Bien, ¿alguna otra duda acerca de pluralizar o algún comentario de los sustantivos animados? Amo, profe. ¿Cuál y Tlaxcámatl? Bien, ahora vamos a continuar. En el listado que les envié, ¿qué otra palabra que termina en TL viene ahí? Y que no esté en el ejemplo de los 5 que les mostraba aquí. Tepetl. Tepetl. ¿Cuál? Ese es vamos a dejarlo al final. El tepetl, si ustedes se dan cuenta, ¿tiene vida? No tiene vida. ¿Cuál? No tiene vida. ¿Se desplaza? Ah, no se desplaza. No. No, creo tampoco se desplaza, no tiene vida y tampoco se desplaza, pero porque lo tenemos ahí con pluralizado, ahorita lo vamos a ver. Aparte de tepetl, ¿qué otra palabra Cuauhitl. teníamos? Cuauhitl. Cuauhitl. Cuauhitl es árbol. Cuauhitl puede ser árbol o madera. Cihuatl. Bien, vamos a ir por árbol. ¿Cómo quedaría Cuauhitl en plural? De hecho, no se cambia la escritura a Cuatime. Cambia pues ya no se agrega la U, por ejemplo. Ya Ok. no es Cuaume. Es Cuaume. sí, es Cuatime. Ajá. Cuauhitl, Guatime. Ujú. Sí, de hecho, sí, se das cuenta, cambia, se le quita una U para que no quede como Cuautime, queda nada más Cuatime, Cuatime. ¿Cuál? Queda de esa manera, Cuatime. Ahí no solo ya se cambia la TL, sino que se le quita también la U y queda Cuatime. ¿Cuál? Y posteriormente me decían cuál otro, el de Cihuatl, que también termina en TL. Francisco, o bueno, vi que alguien levantó la mano, no alcancé a ver quién era. Dice, Wally. Bien, entonces la otra palabra era Cihuatl y ahí sí nada más se quitaba la TL y se le agrega el sufijo meg
para pluralizarlo y quedando siwa-mej, como lo habíamos visto en los otros ejemplos. Bien, vamos ajá. Muy bien. ¿Cuál? Ahora tenemos los sustantivos animados terminados en vocal y en las consonantes C, bueno, la cha y la sha. Se pluralizan de la siguiente manera. Entonces encontramos que terminen en vocal, ya sea en A, E, I, o los que terminen en consonante como la cha y la sha, los vamos a pluralizar de la siguiente manera. Aquí tenemos otro ejemplo y tenemos estas 5 palabras. Palach termina en cha, patosh termina en sha, pillo termina en la vocal O, chiche termina en la I y cuatochi termina también en la vocal I. Si se dan cuenta, en estas palabras ya ninguno de ellos termina en TL. Nuevamente en cha, en sha, en vocal O, en vocal I y en vocal I también. Entonces, se los leo nuevamente. Palach, patosh, pillo, chichi y cuatochi. Son sustantivos en singular y son sustantivos animados. El primero es guajolote, pato, pollo, perro y conejo. Bien, y si se dan cuenta, aquí no tenemos que quitarle ni ponerle nada. Así como termina la palabra en náhuatl, le vamos a agregar la partícula mej, mej para pluralizarlo. Y ya decimos palachme, patoshme, pillonme, chichime, cuatochime. Y ya de esta manera quedan pluralizados en, bueno, en este caso, en de los sustantivos animados. Y ya en español ya tenemos que son guajolotes, patos, pollos, perros y conejos. Entonces aquí pues no habría problema porque no le tienen que quitar ni poner nada, únicamente agregar el sufijo meg para que quede en plural. ¿Cuál? ¿Se entiende? ¿Qué más? ¿Cuál? Las camate. Bien. ¿Cuál? Bien, entonces así es como quedarían en este caso los sustantivos animados para plural. Ya vimos los que terminan en TL, que se le quita la TL y se le agrega meg, y los que terminan en cha, sha y en vocal queda igual y nada más se le agrega la partícula meg. ¿Sí, José Sergio? Disculpa, maestro, en papalote, ¿es papalotes o tendría que decir mariposas? Sí, dice papalote. Aplica para ambos. Nosotros le decimos más como papalotes, como nos referimos como a la cometa, ¿no? Por así decirlo. Pero realmente, ok. pues se aplica para ambos. Puede ser mariposas o puede ser papalotes. Correcto, Porque no, maestro. como tal para mariposas no hay otra traducción. O sea, nos estamos refiriendo tal cual como para mariposas. Pero para que no se deforme la palabra como papalot, que es como mariposa ya al español. Pero ahorita pues, como que todos le decimos papalote. Gracias, maestro. ¿Cuál? ¿Cuál? Bien. Les comentaba hace un momento, bueno, en este caso para los animados, pues ya vimos que se le agrega la partícula meg. Y ahora para los sustantivos o nombres inanimados no tienen plural, no se pluralizan, no se utiliza ninguna partícula y tal cual se maneja como están. Aquí les tengo un ejemplo de los que terminan ya sea en vocal o terminan en TL, pero son inanimados. Por ejemplo, tenemos Ahkawastli, que es escalera, o puede ser escaleras. Amochtli, que es libros. Apachtli, palmas. Chachapali, olla. Chayotli, chayote. Chiquinte, hongos. Chile, chile. Costli, collar. Tixtli, empanada.
Eyostli, calabaza, aquí es el que preguntaba hace un rato. Eyostli, bueno, yo lo conozco más como ayostli, cambiaría la A por la E, pero pues que es prácticamente lo mismo. Eyostli, calabazas. Cali, casa. Camostli, camote. Huatelolo, trompo. Guaguayostli, guaguayotes. Coca, las anonas. Comali, el comal. Estos que terminan en vocal y tenemos estos que terminan en TL, en tle, y queda ajacatl, acatl, amatl, apazotl, atl, aguacatl, ayatl, chalchocotl, chilcachil, elotl, enetl, etl, exotl, istatl, ishuatl, itzmiquilitl. Todos estos terminan en TL y son inanimados, entonces estos ya no tienen, bueno, ya no se desplazan, porque hay algunos que sí tienen vida, pero ya no se desplazan. Entonces, para nosotros poder decir, por ejemplo, en el caso del papel, ¿no? Amatl, no podemos decir amatime o agregarle me, como lo veíamos en su momento, ¿no? O jacame, como que ya no se puede pluralizar de esa manera. O sí se llega a utilizar, pero ya no es correcto. O sea, es eso de pluralizar los que son inanimados como tal, pues no se puede hacer de esa manera. Para nosotros poder utilizar cualquier de estos sustantivos inanimados, tenemos que agregar otro tipo de partículas que no son ni prefijos ni sufijos. Y aquí lo vamos a ver. En este caso, dice, para expresar sin lugar a dudas al plural, en ocasiones hace necesario agregar la palabra miaj, que es mucho, o ejemplos, miaj et, mucho frijol, miaj tet huicanetotlayi, muchas piedras lleva aquel hombre. En otras ocasiones lo podemos encontrar en plural como Nihuiti se costali et, traeré un costal de frijol. Nihuica xochitl, llevo flores. Aquí como tal es muy importante darnos cuenta de que no vamos a tener ninguna otra partícula como tal. Por ejemplo, si yo me refiero, no sé, por ejemplo, a elotl, que es elote, elot, un ejemplo. Yo quiero decir como muchos elotes, pues voy a decir miak elot, pero elot no va a cambiar, elot va a quedar tal cual así, elot, como si fuera singular, pero al anteponer la palabra miak, ya me estoy refiriendo a muchos elotes. Ya en español, pues ahí sí ya lo digo en plural, ya no nada más digo elotes, sino que ya lo digo elotes. Por eso tenemos entre paréntesis la S, que es el sufijo en español para pluralizar los sustantivos inanimados que estamos viendo en náhuatl. Entonces, si yo quiero decir también la cantidad de elotes, yo tendría que especificar el número. Tendría que decir ome elotl, 2 elotes, ya cuando lo traduzco a español. Y así con la mayoría de los sustantivos inanimados. Por ejemplo, yo digo 2 ome amatl, 2 papeles. Ya al pasar al español, ya especifico con la terminación es, papeles, ome amatl. Y aquí, por ejemplo, si yo digo apazotl normalmente se vende por manojos, entonces ya voy a, ya puedo especificar como un rollo, ¿no? Como tal, como tlaixpictli, apazotl, y ya lo decimos de esa manera, como un ramo de apazote. Pero ya cuando ya si decimos 2 ramos de apazote, pues ya decimos epazotes, ya en español al traducirlo. Y de igual manera con la parte, por ejemplo, aguacate, se aguacate. Estamos refiriendo singularmente a nada más un aguacate. Ome aguacate. Ya cuando lo paso a español, ya digo 2 aguacates. O bien, si no especifico número, únicamente utilizo la partícula miak de mucho, para decir miak aguacatl, pero les reitero, el sustantivo no tiene ninguna modificación, se queda tal cual como está aquí, aguacatl, el chile, el chayotle, el chachapali, que es aquí una cosa, que igual es como tal, también es animado, y ya nada más decimos ome chachapali, 2 ollas, así de esa manera, y así con los sustantivos. Entonces aquí no hay tanto de que si pierde o se le pone una partícula, simplemente acordarse de ser específicos al momento de decir la cantidad o decir mía para muchos
O bien también podemos utilizar unidades de medida. No sé, por ejemplo, aquí es nicuiti se costali et. Traeré un costal de frijol. Al decir costal de frijol, pues ya me refiero a que voy a traer mucho frijol, no nada más es uno, pero no estoy especificando una cantidad y no necesito modificar la palabra et, en este caso que sería mi sustantivo. Entonces, nada más quedaría al poner se costali, ya estoy refiriéndome que voy a traer un costal de frijol. Y aquí igual, nihuica xochitl, llevo flores. Ya en español ya tenemos que pluralizarlo. Nihuica xochitl, aquí queda igual, pero al decir nihuica es porque estoy llevando y me estoy llevando pues varios, así tal cual. Ya si quiere especificar, nihuica ome xochitl, nihuica eyi xochitl, nihuica matlactli xochitl, llevo 10 flores, llevo 2 flores, llevo 3 flores, y así sucesivamente, pero ya utilizando la numeración como tal. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Aquí hay lo que les comentaba, dice que algunos de los hablantes pluralizan los sustantivos inanimados, pero su uso es muy inconsistente. O sea, algunos aparentemente queda, si ustedes quieren, por ejemplo, decir tetl. Este de aquí es tetl, piedras. Bueno, tetl es piedra, nada más. Y si yo le quito el TL, teteme, lo puedo como que pluralizar utilizando la partícula me, pero es incorrecto, o sea, no se utiliza de esa manera. O sea, a lo mejor por querer hacer el ejemplo se puede hacer o se presta para hacerlo, pero realmente en la practicidad pues no se utiliza de esa manera. Ya se especifica lo que está llevando y si no se sabe, nada más se utiliza mía como tal. Entonces, no sé si tienen alguna duda acerca de qué palabra utilizar o cómo hacer para que quede en plural un sustantivo inanimado. Amo, profe. Amo. ¿Sí se entiende? Quema. Quema. ¿Cuál? Quema. Ahora bien, ¿se acuerdan hace un momento? Les preguntaba qué otra palabra tenían que terminaba en TL en el listado que les mandé. En el último tenemos uno que dice tepetl. No sé si lo ven, tepetl. Y ahí no agregué citlali. Citlali es estrella en náhuatl y tepetl es cerro. Estas dos únicas palabras son especiales para los nahuatlantes, sobre todo porque son sustantivos inanimados, pero se pluralizan con la partícula meg y queda citlali, meg. Acuérdense, termina en vocal citlali, nada más se le agrega el meg, no pierde nada, citlali meg. Y tepetl pierde TL y queda tepe meg. Y aquí tenemos una nota que dice, para los indígenas, la estrella y el cerro no son cosas inanimadas, ya que se les concibe como seres vivos y se les rinde culto. No sé si, bueno, pues creo que todos han visto alguna vez de que se refieren a las estrellas como que tienen vida, sobre todo al cerro, que le llevan ofrendas, todo eso. Entonces, por eso para los indígenas no son inanimados y por eso se les pluraliza con la partícula meg. Entonces, lo que les quería comentar acerca de estas dos sustantivos que tienen vida para los indígenas. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Los cerros? Es metafóricamente. Es metafóricamente porque dice, se les rinde culto y se les trata como si tuvieran vida. ¿Qué? ¿Dónde se han dicho de los cerros? Perdón, no lo escuché muy bien. Creo que está hablando con otra persona allá en su... Sí, creo que sí. Bueno, gracias. Bien, ese es, entonces, para que se entienda el por qué el tepetl se le está poniendo la partícula meg, siendo inanimado como nosotros lo percibimos, ¿no? Pero realmente es por el culto que se le rinde, porque se le vivifica, se le convierte como una deidad y pues se le hacen ofrendas, se le da, incluso se le humaniza al decirle, por ejemplo, sobre todo el cerro, de que se le da partes del cuerpo humano, ¿no? Que el pie del cerro, que el ombligo del cerro, y así, de Tepetzintla, o Tepeixco, o Metzintla, y así. Todas esas palabras que son en náhuatl es porque está relacionado
a la creencia, a la cosmovisión indígena de que tiene vida y se le debe de rendir culto, o se le rendía culto en su momento, ¿no? Pero pues todavía se sigue viendo de esa manera y por eso se pluraliza de esa manera, con la partícula sufijo mej. ¿Cuál? ¿Cuál? Bien, ahora vamos a ver sustantivos que ya son relacionados a los oficios. No sé si tienen alguna duda acerca de los sustantivos animados o inanimados. Sí, yo tengo una duda. Adelante. Ahí ejemplificaba una palabra que es cihuatl y es igual a papatla, pero no sé qué es una papatla. Oatl. Oatl y papatla. Sí, cihuatl y es igual a papatla. Cihuatl. A ver, teníamos cihuatl en... A ver... Creo que se refiere en la imagen que les mandé. Sí. Cihuatl. Ahí. Ajá. Cihuatl. Es que yo... Sí. Pero no entiendo la pregunta. Cihuatl. Ajá, cihuatl es... Bueno, entiendo que cihuatl es papatla, significa papatla, pero no sé qué es eso. Ya te entendí. Cihuatl es mujer. Cihuatl significa mujer. Y la palabra que tú te refieres sería como ishuatl. Ishuatl. Ishuatl sí se refiere como a la hoja de papatla, de la planta de papatla. Ishuatl. Ajá. Bueno, yo así lo conozco. Ajá. A lo mejor lo conoces como que un poquito diferente, variante de cihuatl, como se entiende casi lo mismo cihuatl, ishuatl, como que suenan igual. Cihuatl, ishuatl. Pero para mí, cihuatl tal cual es mujer, cihuatl, y ishuatl es la hoja de papatla, que también puede aplicar para la hoja de plátano, como para hacer tamales, ishuatl, como tal. Ya entendí. Lo que pasa, bueno, yo no soy hablante, pero sí he viajado mucho allá con los hermanos de Tlanchinol, Yagualí, Catlapesco, y hay un pueblo entre Calnali, Atlapesco que se llama Papatlatla. Papatlatla, ajá. Entonces por eso me quedó la duda. Entonces es una planta. Sí, papatlatla es una planta que así se llama, papatla. Y la hoja, como es grande también, no es como la de plátano, es más pequeña, pero sirve para hacer tal cual, para envolver los tamales, para prepararlos ahí. Y a esa hoja se le dice ishuatl, tal cual. Ishuatl, a lo mejor por eso la confusión entre cihuatl e ishuatl, pero sí sería esa la diferencia. Y el pueblo que tú dices de Papatla, pues es como tal un pueblo que viene precisamente del lugar de que hay papatlas ahí, o sea, se refiere a la planta, que es, le reitero, parecido a plátanos, pero como si fueran pequeñitos, más pequeñitos. Sí, ya me acordé, es que tiene como unos 15 años que viajaba mucho para allá, pero ya me acordé que papatla era para hacer los tamales, la hoja verde grandota. Sí, ya me acordé. Exactamente. Ya me acordé. Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Cuál? ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver unos ejemplos de sustantivos, pero relacionados con especialidades u oficios. Bien, y aquí les tengo unos ejemplos. Tengo en este caso tachpanquet, tlamachtiquet, tequitiquet, cochquet, tlacualchiquet, chiltoquet, tetlamacaquet, temalchiquet, tlastosquet. Estos son unos ejemplos de como acciones, pero ya refiriéndose a que lo está haciendo una persona como si fuera su oficio. Bien. Ahora, aquí, si se dan cuenta, ya se está, bueno, aquí fue en singular, ahorita como se los leí, tlachpanquet, tlamachtiquet, tequitiquet, cochquet, tlacualchiquet, chiltoquet,
tetlamacaquetl, temalchijquetl, tlahtojquetl, todos están en singular y si dan cuenta todos tienen la terminación de L o en este caso más específico queda como ketl, porque todos tienen el ketl en la terminación tlachpan, ketl, tlamachtij, ketl, tequitij, ketl, coch, ketl, tlacual, tlacualchij, ketl, chiltoj, ketl, tetlamacac, ketl, temalchij, ketl, tlacoj, ketl. Y aquí ya tenemos que tienen estos en singular la terminación ketl como para referirse como trabajo. Aquí el primero es como barrendero, de maestro, de trabajador, como de persona que se duerme, ¿no? Como dormilón. Aquí es que prepara la comida como cocinero. Aquí es como que el que siembra chile. Y aquí son los que dan de comer, como los que van a dejar la comida a la milpa. Aquí son los que hacen tamales. Aquí son los que compran, se dedican a comprar. Las toquetl. Todos esos están de manera singular y son sustantivos relacionados con especialidades u oficios. Ahora, para pasarlos a plural, para referirnos a varios que estén haciendo la misma actividad, pues va a perder la terminación ketl y se le va a poner una terminación, un sufijo que es nig. Nig. Este sufijo que se le va a poner es para pluralizar, en este caso, la acción, el trabajo que se está haciendo. Y ya no sería tlachpanquetl, va a ser tlachpananig, tlachpananig. Y aquí ya no sería tlamachtiquetl, va a ser tlamachtianig. Tequitiquetl, ya va a ser tequitinig. Cochquetl, cochinig. Tlacualchihquetl, tlacualchihuanig. Chiltohquetl, chiltocanig. Tetlamacaquetl, tetlamacanig. Temalchihquetl, tamalchihuanig. Tlacohquetl, tlacohuanig. Y ya de esa manera, en este caso quedan con esa partícula en plural. ¿Cuál? ¿Sí se entiende? La parte de quitar el ketl y poner nig para pluralizar. Entonces aquí también es referente a los oficios. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Y aquí ya les tengo la información. Como pudimos observar, todas las palabras en singular terminan en ketl. Para pluralizar, al verbo en el presente del singular se le agrega la partícula nig. Ajá, ¿y Aide? Sí, profe, ¿puede regresar tantito su lámina anterior? Es que me quedé con la duda del A, porque ahí pone que hay que quitar el E, el ket, pero veo que hay unas que tienen an como pana, o sea, en tlashpanquet, tiene tlashpananig, o sea, tiene una A de más. Bueno, es mi duda. Y hay igual en tlamash, ajá. Mira, aquí primero a todos, bueno, todos tienen una terminación en ketl, todos. Ketl, pan, ketl. Aquí a lo que te refieres es que tiene una A antes, después de la N. Tlachpan, ketl, tlachpan, nig. Aquí, para que se escuche bien, es necesario ponerle la A porque no podemos poner como dos Ns juntas, ¿no? No podemos poner nig, quitamos ketl. Si quitamos ketl, ya no podemos poner nig, ya tenemos que poner más la I y la J. Entonces, por eso se le pone la A, pa, nig, ya para que diga y tenga la terminación na, nig. Y aquí, en este caso, se le quita la J y se le pone una A para que diga tlamachtia, nig. Como para que se escuche bien como tal. Ok, nomás es eso. Y tequití, ketl, lo mismo, tequití, que te das cuenta, termina en ti, aquí, como ya no tiene, tal cual se le quita el ketl y ya se le pone el nig. Igual aquí en cochi, nig. Aquí se das cuenta, se le pone una i, cochi, nig, como para que se escuche bien en ese momento. Nada más es como que identificando si se le va a quitar o aumentar una letra al momento de pasarlo a plural. Nada más. De las camáticas. ¿Cuál? Bien. Y aquí lo que les comentaba, ¿no? Que se va a agregar la partícula que pierde el final, que es ketl,
y después le agrega la partícula nig. Por ejemplo, tlachpan, ketl, tlachpana, que es tiempo presente. ¿Se acuerdan del tiempo presente de tlachpana? Tlachpana, tlachpana, barre, no especifica quién, nada más dice tlachpana. Y ahora aquí quedaría tlachpana, nig, en plural, y así, tequiti, nig, cochi, nig, chiltoca, nig, y así se va poniendo únicamente la partícula nig para pasarlo al plural. De todas maneras, cuando tengan alguna duda de si se le quita una letra o no se le quita, pues ya se va viendo el por qué se va haciendo y si se oye bien o no. Y si no es necesario, pues ya queda igual. Y antes de finalizar, vamos a ver un pequeño video para que ustedes puedan detectar algunos prefijos, algunos sufijos que hemos estado viendo y puedan, bueno, si se identifican, pues ya me dicen cuál es y ya lo van a ir apuntando. Esto ahorita nada más lo vamos a hacer a modo de actividad, pero va a quedar como una actividad pendiente para que ustedes puedan decirme cuáles son esos sufijos. Entonces, denme un momentito nada más. A ver, me parece que es este. Entonces, les voy a poner el video. Es un video corto. Traten de escucharlo únicamente. Tiene subtítulos también para que ustedes vayan viendo e identificando también las palabras que están utilizando. Es un video pequeño, se los voy a poner en este momento. Me dicen si se escucha. Miltequitl. Tiotlaquilti, tate. Tiotlaquilti. ¿Qué más? ¿Cuál? Nani yasquinomila, ni ehuitequito. Huasquiarmo emil. Kena, nelia colihuacto. Tlen tonaltitohque. Y pamacuili y tequi septiembre. ¿Qué es que cuartilla el titohque? Nestohque chicueli cuartilla. Pero cuatochime huatotome y cuasques miak. Esto que peso me huamiak tusame y panomila. Ayuk ni matitachke ni quinchihuilis. Nechcanomila, onca miak hueyi cuatini. Popano miak tocontime. Yarhuaya ni quinitak chicuaseme y panzan secuahuil. Ni tomiltequi. Huaca ya ni wanucha. Como pantices mosla. ¿Qué natate? Hasta mosla. ¿Cuál? Este es un pequeño video de una conversación que dice miltequil, se refiere como al trabajo en la milpa. Y aquí en la presentación, a ver si las pongo nuevamente. Tengo la conversación también de manera escrita que dice miltequil. Y tenemos dos personas, Pedro y Tomás, como tal. Y aquí primero, Tiotlaquilti, tati. Y ya responde Tomás, Tiotlaquilti, canqueti yasque. Pedro, nani yasqui no mila, ni ehuitequito. Tomás, huasquiamo Emil. Pedro, quena, nelia cualihuasto. Tomás, tlen tonal titosque. Pedro, y panmacuili y tequi septiembre. Tomás, ¿qué es que cuartilla el titosque? Pedro, nani tosque chicuey y cuartilla, pero cuatochime cuanto tomes que cuasque miak. Tomás, esto que pesome juan miak tosame y panomila, ayuk ni matitlachke ni quinchihuilis. Pedro, nechcanomila, oncas miak cuatini huahueyi, cuapano miak tecontzitzi, yalhuaya ni quinitak chicuase y panzansecuahuitl. Tomás, ni tomiltequi, huasca, ya ni yuanocha. Timopantices Mostla, Pedro, Kenatate, hasta Mostla. Bien, este es el pequeño texto, es una conversación donde primero es el saludo como tal, aquí en esta parte, él le pregunta dónde había ido y le dice que yo fui a la milpa, fui a variar el frijol.
Y ya le pregunta otra vez que si ya se secó su frijol, y le responde que sí, que ya estaba muy seco. Y él le pregunta cuándo sembró bueno, qué día sembró. Y ya Pedro responde que en Macuili y Tequi, septiembre, o sea, el 5 de septiembre. Y ya posteriormente tenemos Tomás, que si cuartilla el titoqui, ¿cuántos cuartillos de frijol sembró? Pedro, ni toqui, chicuey, cuartilla, sembré 8 cuartillos. Pero, aquí tenemos un préstamo del español, pero cuatochime, conejos, guantotome, pájaros, quicuasque, miec, se comieron mucho. Los conejos y pájaros se comieron mucho. Y Tomás le dice que hay muchos pesome, que son como tuzas, y bueno, aquí se vuelve a referir a tuzas, y también muchas tuzas, y pan no mila, en la milpa. Ya no sé qué voy a hacerles. Y a Pedro le dice, cerca de mi milpa hay muchos árboles grandes y pasan muchas ardillas, bueno, muchas ardillitas. Y dice, ayer vi 6 en un solo árbol. Tomás, es difícil el trabajo en la milpa. Bueno, yo ya me voy a mi casa. Timoitase, mostla. Y Pedro contesta, sí, señor, hasta mañana. Y ya esta manera finalizan una pequeña conversación. Entonces, lo que van a hacer es identificar qué verbos, qué sustantivos están utilizando, ya con el video, ya ahorita con lo que les leí, y también con la breve traducción que les acabo de realizar. Se pueden apoyar con lo que ya se les ha enviado desde los ejemplos del listado de los verbos, de los sustantivos, de algunos animales, incluso de la numeración también, para que puedan sacar cuáles son, sobre todo, los que tienen ya algún prefijo pronominal, si tienen alguna partícula para plural de los sustantivos animados, cualquiera palabra que ustedes le vean, por ejemplo, en este caso, dice nistoski. Toski es como sembrar. Aquí está usando la partícula ni de yo como pronombre pronominal. Y también en este caso pesome está utilizando la partícula me. Entonces se refiere que es un sustantivo, en este caso animado porque tiene vida y se desplaza. O sea, se refiere a un animal. ¿Alguien ahí levantado la mano? Creo que Francisco. Sí, soy yo. Ajá. En este caso, tate se traduce como señor o como qué. Ajá. Tate es como señor, es como una edad entre los 50 todavía, pero normalmente se lo dicen entre personas de esa edad únicamente, como tate, Ah, ok. ajá, o nane. Viene siendo Es como una como, especie de señor, entre señor y adulto compadre y mayor. comadre. Como Ajá, compadre y algo así. comadre. Ujú. Sí, Porque algo hay así que, se por puede. ejemplo, un joven no le puede decir compadre a alguien de 50 años, No, tal vez. Sí, sí, exactamente, no le puedes decir compadre. Sí, al menos de que realmente sea un compadre como tal, pues probablemente Bueno, sí le sí, puedes decir. cuando son compadres así como por la iglesia, pues sí, y sí hay Ajá. casos. Sí hay casos de compadres de 20 y 40 años, 50. Ujú. Pero no, cuando se utiliza la palabra para, pues así coloquialmente, no, pues no se puede. Entonces es Ujú. similar al tate. Exactamente, sí, exactamente, Ok. no le puedes decir o compa o Ok, tesh ya, ya. o esas palabritas que a veces se refieren como de amistad o de manera no vulgar, ¿no? Pero un poquito informal. Sí, luego no se les dice, sobre todo, como dices, una persona mayor, ¿no? Ya se le dice tate como de respeto, pero ya es más entre ellos. Entonces, tate lo pueden manejar como señor. Y nane, bueno, aquí no viene, pero nane es igual como señora entre esa edad, y de igual manera es como respeto entre ellas, tate y nane, ¿sí? Profe, este diálogo lo sacó del material del Instituto Lingüístico de Verano. Ajá, sí, ahí viene, de Ok, hecho, ok. y el video está me parece que en YouTube, bueno, hice esa pequeña, como conversación, pero como no tenía quién podía hacer una voz y quién otra, pues las hice yo, pero sí, las hice ya hace mucho, mucho tiempo, o sea, hace como 5 años creo, o 4 si no me Ok, equivoco. Ujú. Igual de les mando acuerdo. el video para que puedan sacar una información.
Y también en el material les voy a mandar, del de hoy, les voy a mandar la conversación como tal para que ahí ustedes lo puedan ver. Aquí yo le hice unos cambios, se dan cuenta en el libro de donde yo lo saqué, viene con el alfabeto colonial, que utilizan mucho la Q y la H, me parece, la Q y la H, que es como que lo que más cambia. Entonces, yo lo adapté al alfabeto que estamos utilizando para que sea sistemático y pueda no tener confusión de que por qué ahora el Kena viene con la Q, la U y la E, la N y la A, como Kena, porque tal cual es Kena, o sea, se entiende y pues no pasa nada, pero para que no haya esa confusión del por qué ahora con otro tipo de escritura. Entonces igual se los voy a hacer llegar para que ustedes lo puedan ver y quedaría como tarea de que ustedes identifiquen si pueden traducir, o sea, no todo, pero lo que ustedes reconozcan, por ejemplo, el Teotlaquilti, que es un saludo que también estuvimos viendo nosotros. El canque a lo mejor lo encuentran en la parte de los sufijos o en la parte de prefijos. Ya de Tiyaki, pues sí, ya no hemos visto del verbo ir, todo eso, o un vocabulario. Entonces, para que ustedes lo vayan viendo. ¿Qué palabras sí pueden traducir? El Kena, a lo mejor el Tlen, el Tonal, todas esas palabritas, pues sí tienen traducción y ya con base a eso se va interpretando. ¿Vale? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Lo que más me interesa es que ustedes identifiquen verbos conjugados, ya sea con pronombres pronominales o en otros tiempos. Me refiero a que termina en ki, que termina en ko, que termina en esto. Si es que los hay, es un pequeño texto, no van a encontrar mucho. Y también, en este caso, algunas otras palabras que identifiquen. Por ejemplo, ipan, acuérdense, ipan también era sobre de, macuili, que es un número, y así. Entonces, se los voy a mandar y ya ustedes los identifican. Les encargo también los que tienen tareas pendientes que lo manden. Ayer recibí uno de, les voy a decir nombres, no por exhibirse si lo hacen o no, simplemente pues igual merecen que sepan de que pues sí lo estoy viendo, ¿no? Recibí el de Mónica, recibí el de Lázaro, que me lo mandó creo que hoy, el día de hoy su mamá, y ayer el de Mónica. Todos esos, el archivo que mandó Mónica pues ya lo tengo también. Se los voy a mostrar de manera rápida también, con la intención de que igual vean cómo lo manejó ella. Ella está haciendo la conjugación de los verbos, está poniendo todos los pronombres, los 6, en singular y en plural, está marcando también las diferencias de los prefijos y sufijos, y también, si se dan cuenta, está poniendo de ejemplo esta parte, el ki para el singular y el kef para el plural, y así sucesivamente. También Daniel lo mandó de esa manera, pero creo que nada más fue de esta parte. Aquí se dan cuenta, hasta de apunte ya le sirve, porque ya identifica para el pretérito direccional hacia acá, que se va a utilizar el co, y el co para el plural. Digo, esto nada más es un ejemplo, ustedes lo pueden hacer como ustedes lo conozcan. Entonces, pues ahorita pues sería todo. Espero que no tengan duda de los sustantivos. Acuérdense, sustantivos animados que tienen vida y se desplazan. Sustantivos inanimados que no pueden desplazarse por sí mismos y que no tienen vida, ¿no? Y también algunos oficios, acuérdense de que terminan en ket y se les pone el nig para el plural. Eso lo vimos un poquito de rápido porque ya no nos iba a dar mucho tiempo, pero ya más adelante les mando otro vocabulario de oficios. Y también en la parte del por qué las estrellas y los cerros se pluralizan como si tuvieran vida. Acuérdense que estamos viéndolo desde la parte de los indígenas hacia ustedes como para segunda lengua, no como de español al náhuatl, porque si lo vemos del español al náhuatl, pues el cerro es el cerro, no tiene vida y tan se acabó. Pero si lo vemos desde la parte indígena, desde la parte de los hablantes como tal, del pueblo, de los pueblos originarios, pues sí vamos a ver de que, por qué ellos o los que creemos en eso de que tiene vida, de que le llevamos ofrendas, lo que les decía hace un momento, ¿no? De que los vivificamos, todo eso. De hecho, creo que todavía me da un tiempo, nomás de mostrarles de rápido. A ver, les muestro esto de lo que les estoy comentando ahorita, ¿no? Mira, este es un diagrama
en la que tenemos cosmovisión, pueblos indígenas de Mesoamérica y Sudamérica. ¿Qué tienen en común todos los pueblos originarios, o en este caso pueblos indígenas, tanto de Mesoamérica, Sudamérica, ya sea que hablamos de mayas, de mexicas, de mixe, de tzotzil, de quechua, de cualquier otro país? ¿Qué tienen en común? Lo primero que tienen en común que es humanizan a las cosas. ¿Cómo se humaniza? Poniéndole Tepetzintla como el pie del cerro, Chictepe como el ombligo del cerro. Después, ¿qué hacen? Los deidifican. ¿Qué es lo que hacen? O les hacen peticiones, ¿no? Que la petición de lluvia, que la petición a la madre tierra. Y eso al final, perdón, es vivificar primero, lo vivifican, o sea, le dan vida, primero le dan vida, lo humanizan, primero lo humanizan y luego le dan vida. Una vez que lo humanizan, ya le están dando vida y ya le están poniendo ofrendas. Y al final eso sirve para deidificar. Es en donde ya entra la parte de las peticiones. Este es un pequeño diagrama nada más, en como un pequeño círculo, en donde se ve de cómo es la mentalidad de los pueblos indígenas acerca de, en este caso, sobre todo de los cerros. No es nada más, es como que algo rápido. Entonces, pues ya con esto damos por finalizada la sesión. Y de igual manera, pues cualquier duda, cualquier comentario, o si hicieron alguna actividad o tienen la duda, como me han preguntado varios, ¿no? De que ahora por qué se le quitó la vocal o la letra, todo eso, entiendo que tengan esas dudas y pues ya los vamos viendo poco a poco, ¿no? Entonces, o si suena bien y para mí sonó bien, pero quiero saber si está bien y ya lo vamos viendo de esa manera. Entonces, por lo mientras la dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Les agradezco nuevamente que sigan conectados. Veo que pues seguimos más de la mitad. Hoy son 15, me parece 15, 16. Y pues muchas gracias por seguir aquí. Y si tienen alguna duda o comentario, pues me pueden mandar mensaje, no tengo ningún problema. Wahani mezclas metilía sampayano que insisto que shpiaka se cuali yowali, cuali shikuchika, shmosiakawaka, mosla cuali shimewaka, wan chipakika, mosla pampaseyo tonalit pewa. Tlaskamati, shpiaka se cuali yowali no guampoyowa, no yolik niwa. Tumuitase mosla. Gracias. Chimutase mostla. Hasta mosla. Hasta mañana. Hasta mosla. Mostla, ¿qué más, Johnny? Hasta mosla. Escamate. Ascamate, ascamate.